Bueno, acá estamos para seguir. Segundo bloque de Ojo con los Medios. Nos retrasamos un poquito. Disculpen ahí, pero ya estamos listos. Fíjese, antes de decir nada le voy a mostrar una portada. Ponga, ahí está. Revista Bella. Nuestra querida revista amiga del Brasil. As Fieras Radicales. ¿Cómo? No sé cómo se dice esto. As Fieras Radicais. Las Fieras Radicales. Ahí Las Fieras Radicales. Mire, esto ya nos da una pauta de la política editorial de esta publicación. Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo, en la parte de arriba, extinto líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el guerrillero más viejo del mundo. Hugo Chávez, esta revista es de esta etapa del 2008, 12 de marzo de 2008. Muy pocos días después del asesinato de Raúl Reyes en territorio ecuatoriano. Fíjese, eso fue el 1 de marzo y esta etapa es del 12. En vez de dedicarse a el ataque del ejército colombiano en territorio ecuatoriano que puso a la región al borde de una guerra, pusieron esto, las Fieras Radicales. Marulanda, Hugo Chávez, Rafael Correa y el Evo Morales, nuestro presidente. Y fíjese lo que dice la bajada, dice, su objetivo es evitar la derrota de los terroristas de la FARC y crear un clima de guerra en el continente. O sea que ese clima de guerra que se vivía en esos momentos, recuerden que hubo una reunión del Grupo de Río muy tensa, movilización militar de Venezuela a la frontera con Colombia, el presidente Correa indignadísimo por el ataque nada más y nada menos que por parte de la Fuerza Aérea Colombiana en su territorio. Obviamente la culpa de la crisis no la tenía el gobierno de Álvaro Uribe, sino esas fieras radicales que se ven en la tapa de Bella. Empezamos así presentando esta publicación, tenemos bastante material y queremos darle el saludo más cordial y la bienvenida, Ojo con los Medios, a la viceministra de Comunicación, Claudia Espinosa. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Muchas gracias, compañeros. Feliz de estar en el programa Ojo con los Medios y un saludo a la audiencia, ¿no?, del programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, mucho de este material me lo pasaste vos. ¿Por qué? ¿Por qué nos interesa tanto la revista Bella? ¿Por qué desde el Ministerio de Comunicación hacemos seguimiento a esta publicación? Bueno, primero es parte del trabajo del Ministerio de Comunicación, monitorear los medios para saber precisamente cómo se está enfocando el tratamiento informativo acerca de la gestión gubernamental. Es algo que cualquier Ministerio de Comunicación lo hace, tiene que hacer. Entonces, bueno, La Bella es un caso especialísimo en América Latina, es una revista muy importante en Brasil, es una revista que vende millones de ejemplares, es parte de un gran conglomerado de medios de comunicación, tiene un poder económico y político muy fuerte, tiene una línea editorial muy definida, como se puede ver, y que en los últimos años ha precisamente expresado, ha manifestado esa línea editorial en varias portadas, en varios artículos, reportajes que llaman ellos, donde no solamente desinforman acerca de varios gobiernos que están vigentes en nuestro continente, como el caso de Venezuela, Ecuador, Nicaragua, ¿no?, y por supuesto Bolivia, sino que también han estado reflejando y dando, digamos, la voz, ¿no?, a ciertos personajes de la oposición de varios de estos países que llevan adelante procesos de izquierda, podemos decir, procesos de cambio, procesos revolucionarios, con participación de sus pueblos, etcétera, dando amplios espacios a la oposición de estos gobiernos, ¿no? Entonces, en cada número de la revista Bella vamos a encontrar algún tema dedicado a estos gobiernos. Claudia, viceministra, en este seguimiento que hacen ustedes a los medios para ver cómo se ve Bolivia en el exterior, ¿hay algún medio, y el proceso de cambio, ¿no?, porque seguramente antes la visión era muy diferente, ¿hay algún medio que sea tan radical en su postura anti-gobierno y anti-Evo Morales en alguna otra parte del mundo? No hemos encontrado. Verdaderamente La Bella es un caso emblemático, digno de estudio, porque es un tratamiento informativo sistemático de desprestigio,
de los logros de gobierno, y hablemos especialmente del caso de nuestro presidente Evo Morales, que es el que más nosotros le ponemos atención, por supuesto, y que, bueno, hemos encontrado diversos temas que han sido totalmente distorsionados, podemos decir, ¿no? Al punto de llegar a la mentira absolutamente descarada de este medio de comunicación y que no acepta réplica. No hay derecho a réplica, claro, en la Bella, ¿no? No importa. Y sus fuentes informativas son a veces inencontrables, de dudoso pasado, muchas sin veces fuente. Sin fuentes. Sí. Digamos, de hecho, la tapa de la República de la cocaína es una nota sin fuentes. Exactamente. Ese es el trabajo periodístico, entre comillas, que realiza Bella. Hay 2 o 3 autores de las notas que se repiten como especializados en Bolivia, ¿no? Acá tengo uno, un tal Reinaldo Acevedo. Fíjese, porfa, doctor, yo lo pongo en cámara y usted, lo que se lleva mejor con el portugués, lo lee. A ver si lo podemos visualizar aquí. ¿Cómo se refieren al presidente Evo Morales? Fíjese. Métale, doctor. Sí, la elección de jueces es el camino de Evo Morales y entre comas le dice que es un falso indio para poner una dictadura. Esto es en referencia a la votación de los jueces del Poder Judicial. Pero es fuerte que en una revista internacional, viceministra, se llame a un jefe de Estado como falso indio, ¿no? No creo que la revista Bella titule en ninguna de sus portadas que Barack Obama es un falso negro. Ese es el tipo de periodismo que realiza esta revista y que yo le llamo un periodismo de calificativos, de adjetivos. Claro. ¿No? La adjetivación permanente. Permanentemente adjetivando las acciones, adjetivando los mandatarios, ¿no? Los personajes políticos. Entonces, y como decíamos, un periodismo construido y avalado de tal manera que no se encuentra ni siquiera muchas veces las fuentes de donde especulan en torno a una posición política más bien. No es un periodismo político que podríamos encontrar referencias de argumentaciones respecto a diferentes acontecimientos, sino es un periodismo de especulación. Y además de los calificativos, porque los calificativos solo los utiliza para los presidentes progresistas o que han encarado un proceso de cambio. No utilizó nunca esos términos para presidentes de derecha. No. Por eso la línea editorial de Bella está totalmente clara, es absolutamente clara. Es una prensa de derecha que además no solo que defiende los intereses de la derecha en Brasil, sino que uno de sus objetivos es desprestigiar a los gobiernos progresistas del resto de la región, ¿no? Y entre estos adjetivos que se repiten constantemente en sus reportajes, aparte de mencionar al presidente Evo Morales como indio de forma permanente y peyorativa, van a encontrar que le dicen indio de Araque. De Araque. ¿Qué significa? Vos viviste en Brasil, Claudia. Que más o menos es, si me ayudas, de pacotilla. De nada, ¿no? Claro, de juguete, sí, ¿no? De una cosa inservible. Si buscamos la ¿no? traducción es de poca monta, de pacotilla. Sí. Es extraño que un medio serio, por más política editorial que tenga de derecha, por ejemplo, en España hay muchísimos periódicos en contra de los procesos de cambio. El ABC, El País es característico, pero no utilizan esos términos tan despreciativos en contra de las figuras que, te gusten o no, son jefes de Estado, más allá de la ideología que tengan. Fíjese, porque hablabas, Mariano, de un título que era La República de la Cocaína. Sí. Publicaron una tapa, se armó su escándalo aquí en Bolivia, obviamente la oposición al proceso de cambio levantó la bandera de esa publicación para seguir esa continua intención y de generar una matriz de opinión ligando al gobierno de Evo Morales y algunas de sus figuras principales con el narcotráfico.
una línea que la denunciamos aquí también, viene desde algunas embajadas de Estados Unidos. Ahora, fíjese, a mí me llamó la atención, por ejemplo, esta portada, es la que acabamos de congelar, Lucho. A ver si la podemos poner. Dice, ministro Evo Morales, concluimos que 20.000 hectáreas de coca son razonables. Ya podemos volver, ya podemos volver. Quería mostrar solo el titular. La columna es de Ricardo Setti. Primero publicaron esta portada, La República de la Cocaína, ligando a Juan Ramón Quintana y a Jessica Jordan en una supuesta reunión con un narcotraficante brasileño, lo había dicho la viceministra, sin citar una fuente puntual. Luego se demostró que esa acusación era inverosímil, era falsa. Y después de eso publican esta tapa que acabamos de ver y dice, Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia de Bolivia, acusado de estar envuelto con narcotraficantes. Sí. O sea, dan por hecha la misma denuncia falsa que ellos hicieron antes. Así se construyen las matrices de opinión. ¿Quién dice que el ministro de la Presidencia de Bolivia fue acusado de estar envuelto con narcotraficantes? Ellos mismos 4 números antes. Entonces, esta es la forma de trabajar de esta revista. Viceministra, hoy hicimos una entrevista con un periodista que ya lo han visto en algunos episodios anteriores de Ojo con los Medios, André Takahashi, sobre el papel de la revista Bella, distintos aspectos. ¿Por dónde arrancamos, doctor? Me parece que arranquemos justamente por la influencia de la revista Bella, que quiere decir Bea en español, y que, como contaba efectivamente la viceministra Claudia, tiene un tiraje de 1.200.000 ejemplares semanales. No hay revista en Brasil que tire esta cantidad de ejemplares y por lo tanto está la agenda. Vamos a ver lo que nos dice André Takahashi sobre el rol y la influencia de Bella en la política del Brasil. La revista Veja históricamente hace oposición a los gobiernos petistas desde el primer mandato de Luis Inácio Lula da Silva. Y desde antes del PT de ganar el gobierno, la revista tenía una postura de criminalización del Partido de los Trabajadores y de todos los movimientos sociales que están cercanos del partido. Entonces, lo que se pasa ahora es solo la continuación de una estrategia que tiene más de 10 años de contención de los cambios, ¿no? Entonces, la revista Veja es un referencial de la más, ¿cómo voy a decir?, de la más dura oposición mediática que PT tiene en Brasil. Creo que es los vehículos de media más opositor al PT que existe en Brasil. Mira, la revista Veja ya en un pasado reciente tenía mucha más influencia, era una revista que muchas personas le daban mucha credibilidad y todo más, pero con el pasar de los años, creo que en los últimos 15 años, antes del PT ganar el gobierno, la revista pasó por un proceso de cambios. Hay un grupo sulafricano, no me acuerdo ahora el nombre, pero hay un grupo sulafricano que adquirió una porcentaje de la revista también, eso cambió un poco su línea editorial. Entonces, actualmente la revista perdió mucho de su capacidad de influencia y también porque gracias a Internet, que creó muchos medios de información alternativos que llegan a las personas, entonces se perdió mucho de su influencia, pero creo que es seguro hablar que es la mayor revista brasileña, ainda es la mayor revista brasileña y que tiene el mayor grado de influencia en los formadores de opinión. Todos los parlamentarios, todos los alcaldes, todos los gobernadores, la Veja es una revista que crea pautas, ¿no? Entonces, lo que escapa en Veja muy probablemente va a ser una nota en la televisión también, va a ser una reportaje en otras revistas, otros periódicos. Entonces tiene una gran capacidad de formación de opinión, pero más
más fraco do que hace 10 años. No tiene tanta fuerza cuanto a 10 años atrás. Bueno, interesante este análisis de André Takahagi, colega de la revista Carta Capital. Capital. Que justamente es la contraparte la antítesis de Bella. Es una revista de izquierdas, la que más tira, la revista de izquierdas, pero tira 200.000 ejemplares con mucha furia, así que imaginemos cuál es el lector. Ahí está Carta Abierta, mira, la tenemos ahí. Carta Capital. Carta Capital. Y sigo con Carta Abierta, el grupo de intelectuales argentinos que me confunden con la Carta Capital. Un saludo para la gente de Carta Capital y para la gente de Carta Abierta también. También para los dos. Vamos a empezar a repasar parte de la historia del tratamiento informativo de Bella. Vimos algo que tiene que ver con Bolivia, un poquito, pero significativo. Y de lo que tiene que ver con el gobierno de Lula en Brasil. Próxima portada, por favor, del año 2006. Esto va a ligar a Brasil con Bolivia. Y un momento histórico importante para el proceso de cambio. ¿Ya está congeladita por ahí? ¿La tenés? Ahí está. Pongámosla en pantalla. ¿Eso duele significa, doctor? Sí. Esa dolió. Esa dolió. Y dice... Lula durmió como el gran guía de América Latina y acordó como un bobo de la corte venezolana de Hugo Chávez que tramó el robo del patrimonio brasilero en Bolivia. Esta es la revista que salió, la portada, de abril creo que es, del año 2006, cuando faltaba, no puede ser de abril, tiene que ser de después. Mayo. De mayo. Tiene que ser de mayo, después de la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia. Entonces lo repetimos. Lula durmió como el gran guía de América Latina y acordó más como un bobo de la corte del venezolano Hugo Chávez, que tramó el robo del patrimonio brasilero en Bolivia por la afectación de los intereses de Petrobras ante la nacionalización. Exactamente, el ataque a Petrobras. Esto es lo que marcó que, efectivamente, cuando ocurrió, Lula fue atacadísimo en Brasil. Y no solo por medios de la derecha, sino hay que reconocer también que muchos medios progresistas consideraron esto un ataque al patrimonio de Brasil, y Lula realmente ahí se plantó para defender el legítimo derecho de Bolivia a la explotación y administración de sus recursos naturales. Y después, viceministra, esta campaña contra el PT continuó, ustedes que le hacen seguimiento. ¿Qué ocurrió durante la última campaña de Dilma, en donde una operación mediática muy fuerte para lograr que salga el PT del poder? Antes, Andrés, Sí. una complementación a este número importante de la nacionalización y Petrobras, porque no solamente aquí atacan a una decisión del gobierno de Lula de respaldar la nacionalización, como siempre con una desinformación absoluta respecto a cómo Bolivia hizo la nacionalización. Lo que difunde acá Bella es que se les estaba quitando su patrimonio a los brasileros, porque además la Petrobras tiene acciones, ¿no?, de la gente común que puede invertir en la Petrobras. Entonces lo han presentado como esa afectación a sus recursos, pero también con un objetivo de afectar las relaciones Bolivia-Brasil, Claro. ¿no? Entonces tiene un doble objetivo este tipo de publicaciones que hace la revista Bella. Sin embargo, bueno, sabemos que a pesar de las críticas, Lula respaldó siempre la política del presidente Evo Morales y bueno, eso también le ha costado un ataque permanente, ¿no?, al presidente Lula y por supuesto también a la sucesora que es Dilma Rousseff, y que durante toda la campaña de la revista Bella lo que hace es justamente mostrar permanentemente el lado más oscuro, digamos, de los gobiernos del PT, que son los casos de corrupción. Claro, ellos se apoyan en decir que son investigaciones periodísticas,
pero si uno revisa cualquiera de las notas, entonces va a encontrar el mismo tratamiento, ¿no? La ausencia de fuentes, la falta de confirmación de datos, la especulación. Y el último número ha sido el más polémico, que es este que ya lo han mostrado, ¿no? Viceministra, ¿lo podemos comentar al regreso del corte? Sí, Lo claro. dejamos. Ese es el último número. Escándalo de la revista Bella en contra. No es el Claudia escándalo de Peña, corrupción no. en Brasil. Claudia Espinosa. Claudia Espinosa, por favor, no confundamos con la querida ministra de Autonomía. Vamos a hacer una pausa. Llegámoslo, Lucho, porfa. Mándame también la nota 13 para irnos a la pausa. ¿Cómo trata Bella a Evo Morales y a Bolivia en la apreciación nuevamente de André Takahashi de la revista Carta Capital? Esta vez no me voy a confundir. Ya regresamos, dale, no te muevas ahí. Bueno, con Evo Morales es lo peor posible. La revista siempre plantea algunas acusaciones de que no es un indio de verdad. Habla eso algunas veces, que no es un indio de verdad, que no sabe hablar las lenguas originarias, y siempre hace también acusaciones al respecto de que el gobierno no es democrático, que hay persecuciones políticas y que también hay conexiones con narcotráfico, ¿no? Entonces, es una acusación constante en el caso boliviano, que Evo Morales, por ser cocalero, tiene conexiones con el narcotráfico, y entonces se saca un tipo de la oposición boliviana que hace alguna entrevista, y eso es la prueba. Tercer bloque aquí en la mesa de Ojo con los Medios, junto a nuestra querida invitada especial, la viceministra de Políticas Comunicacionales, Claudia Espinosa. Ahora le vamos a preguntar cómo hacemos políticas comunicacionales en el Estado plurinacional para responder a ataques permanentes, además de un medio internacional como la revista Bella. Me imagino que esto no debe ser nada fácil, si ni siquiera el propio gobierno brasilero puede hacer políticas comunicacionales para defenderse de Bella. Y imagínense que en la Argentina se ha tardado 4 años en la aplicación de la nueva ley de medios. Y no pueden con el Grupo Clarín. Y no pueden con el Grupo Clarín. Ahora se ha aceptado una adecuación, pero la situación sigue con dilaciones, con interferencias judiciales, toman un juez de algún departamento lejano para que presente un recurso. Tienen todo el aparato, además del aparato mediático, el aparato judicial. Y charlábamos fuera del corte y la viceministra nos decía, y además no es solo la revista Bella. Y yo le decía, pero encima en Brasil, porque en Argentina, en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia, por lo menos tenés la posibilidad de sintonizar otro canal, por ejemplo la Via Yala. En Brasil esto no sucede prácticamente. ¿Cómo es el panorama mediático de Brasil? Como decíamos al principio, ¿no? El tema de Bella es que es un poder mediático muy fuerte, ¿no? Económico, empresarial, que no solamente tiene que ver con la revista, sino la editorial, que es la editorial Abril, que es un pulpo de medios, es un pulpo de publicaciones, ¿no? Entonces, eso obviamente hace muy difícil cualquier intento de ejercicio de otro tipo de comunicación. Y hay que ver que también la Bella está articulada a otros medios de comunicación así de poderosos o más poderosos quizá, como la Red Globo, que tiene un dominio absoluto, ¿no? de medios de comunicación, el periódico Folha de São Paulo, que también es un periódico, un diario de muchísima influencia. Y hay que pensar que también la sociedad brasilera es muy mediatizada, ¿no? Por lo tanto, cuando se articulan estos medios para hacer una acción conjunta, como vamos a comentar luego, entonces pueden tener la certeza que eso va a llegar a millones y millones, claro, ¿no? de personas en Brasil. Viceministra, y en esto de articular políticas comunicacionales o de Estado para contraponer estas campañas,
corríjame si me equivoco, pero se le instruyó al embajador, entonces Jorge Justiniano, que inicie acciones legales. ¿Cómo evolucionó eso? ¿No evolucionó? ¿Qué se pudo hacer? ¿Qué no se pudo hacer? No evolucionó porque, por una parte, era un juicio muy costoso, $500.000 aproximadamente estimaban los bufetes que podrían encargarse del juicio, pero además desestimaban ganar, porque manejan también todo un aparato judicial, ¿no? La Bella tiene muchos procesos judiciales iniciados. Y la otra gran debilidad en Brasil también, creo yo, es las organizaciones, el gremio periodístico no cuenta con organizaciones fuertes donde se pueda ejercer cierto control social, hacer algún tipo de autorregulación. Nosotros hemos intentado ese contacto justamente cuando los constantes reportajes en contra de la imagen del gobierno boliviano eran constantes, eran permanentes, ¿no? Y no se ha podido encontrar un interlocutor que pudiese llevar adelante allá una queja del gobierno boliviano. Entonces, ni por el lado del juicio, ni por el lado de las organizaciones periodísticas se ha podido avanzar en este sentido. Ahora, lo que ha sucedido en esta última campaña electoral, cuando La Bella adelanta su publicación, ¿no? Porque eso es lo que hizo. Esto sale los días viernes y adelantó 2 días. Vamos a poner bien el contexto. Ajá. Y antes un breve comentario, porque mientras escuchaba a la viceministra recordaba el caso del presidente Rafael Correa, que se querelló en contra de un medio de comunicación por difamación y fue un escándalo internacional. O sea que esto también, cuando uno se querella o... Y lo ganó. Y con lo el ganó. comercio de Guayaquil. Realmente es complejo y viene todo ese ataque internacional, ¿no? De la dictadura que avanza contra la libertad de prensa, etcétera. ¿Qué pasó en la última campaña? Pongamos el contexto, veamos la portada, hagamos todos los comentarios que correspondan, porque tenemos también la denuncia de la presidenta Dilma Rousseff, nada más y nada menos. A ver si me ayudan. En el llamado Petrolao, es la denuncia por actos de corrupción en la empresa Petrobras, la empresa estatal brasilera. Ella sacó, como efectivamente dijo la viceministra, adelanta fíjese que la publicación dice que es 29 de octubre, pero esto salió casi una semana antes, 5 días antes, para que entre justo previo a la segunda vuelta en Brasil, que se realizó la segunda vuelta. O sea, una operación político-mediática. Exactamente, entró 3 días antes y aparece este banquero Alberto Youssef diciendo que reveló a la Policía Federal y al Ministerio Público que tanto Lula como Dilma Rousseff tenían conocimiento de las tenebrosas transacciones en la estatal. Y decían, ellos sabían todos, fue el título. Ahí aparece la revista de mayor tirada una semana antes de las elecciones, adelantando su edición para acusar tanto a Dilma como a Lula de estar implicados en un caso de corrupción con Petrobras. En momentos en que justo se dice hasta que ahora el balotaje... yo soy un ciudadano brasilero y todo bien, voy a votar por el otro porque estos son corruptos. ¿Qué pasó finalmente? ¿Dónde está la manipulación aquí? Más allá de la operación política de adelantar 3 días la edición. Acá, como se ha confirmado después, en esta edición no existe lo que se supone que la revista afirma sobre Dilma y Lula. En realidad, el que hace la revelación, entre comillas, es un intermediario que está detenido y que a cambio de sus declaraciones va a tener algún beneficio en el juicio que le están siguiendo ya como Estado. Entonces, revela, según La Bella, que ellos conocían todos los casos de corrupción. Pero en verdad, cuando se revisa la nota, no lo dice expresamente. No fundamenta. Y los periodistas tampoco se respaldan de dónde obtienen esa declaración. Entonces, al aviso de que se iba a sacar en circulación la revista, es que la entonces candidata Dilma, ¿no?, solicita a la revista que no lo haga, porque estaría induciendo al voto por uno u otro candidato, en este caso el opositor.
y Veja saca de todas maneras, ¿no? Entonces, lo que hace la Dilma es anunciar un proceso judicial. Tenemos una declaración en ese marco de la entonces candidata y presidenta Dilma Rousseff. Por favor, está en la 9. Vamos a ver en qué términos se dirige la presidenta de Brasil a esta publicación. Mas não posso me calar frente a esse ato de terrorismo eleitoral articulado pela revista Veja e seus parceiros ocultos. Uma atitude que envergonha a imprensa e agride a nossa tradição democrática. Sem apresentar nenhuma prova concreta e, mais uma vez, baseando-se em supostas declarações de pessoas do submundo do crime, a revista tenta envolver diretamente a mim e ao presidente Lula nos episódios da Petrobras. Todos os eleitores sabem da campanha sistemática que esta revista move há anos contra Lula e contra mim. Mas desta vez a Veja excedeu todos os limites. A revista comete esta barbaridade, esta infâmia contra mim e Lula, sem apresentar a mínima prova. Isso é um absurdo, isso é um crime. É mais do que clara a intenção malévola da Veja de interferir de forma desonesta e desleal nos resultados das eleições. Fuerte la declaración de Dilma y se ve como una, no sé, o yo vi como una especie de impotencia porque no puede... Se la notaba físicamente contrariada. Claro, como que no puedo hacer nada contra este poder, ¿no? Bueno, pero yo creo que esto va a marcar un precedente, porque realmente nunca ha habido una reacción de parte tan fuerte y tan firme de parte de un gobernante frente a Veja. Pese a que Lula hizo algunos intentos, pero no tuvo eco. En cambio, creo que esta declaración incluso lo hace en un momento crucial de las elecciones que se estaban viviendo en Brasil, así que va a marcar un precedente. En un evento sobre medios públicos en Brasil que tuve la oportunidad de asistir, la mayoría de los medios públicos y privados decían una de las grandes debilidades es no haber podido avanzar en Brasil en una legislación que permita garantizar el derecho a la comunicación y a la información. La sociedad es muy mediatizada, pero el mundo mediático es muy mercantil, muy comercial y muy político, ¿no? Porque se defienden intereses, no se defienden derechos. Entonces, esa era una de las grandes debilidades y creo que con este anuncio que hace Dilma y esta posición que está tomando frente a este gran medio de comunicación, este poderoso medio de comunicación, puede ser que marque más bien una diferencia en su nueva gestión de gobierno frente a estos poderosos medios en Brasil. Además, doctora, hay algo que remarcaba la viceministra hace un rato y que no es un dato menor. No hay derecho a réplica. Entonces, si Dilma quiere agarrar y decir, esto es una falacia, voy a responder, la revista no le da la chance. Y el derecho a réplica es un derecho constitucional en muchos países. O sea que, no sé cómo será el Brasil, pero en varios de nuestros países esta publicación estaría violando la Constitución porque no te permite responder a cualquier tipo de infamia o calumnia que pudieran realizarte. Claro. El problema del derecho a réplica sigue siendo que no, por supuesto. Te sacaron esta tapa y el derecho a réplica te lo dan ya en la página 98. No, y el domingo después de que perdiste las elecciones. Exacto. No, y recordemos, por ejemplo, que TVO Globo fue responsable con sus campañas de que el presidente Lula no ganara en aquella primera presentación en el 90 con Collor de Mello. Es muy, muy fuerte el poder mediático en Brasil, como señala efectivamente Claudia, y han logrado, digamos, y la Globo en la anterior elección lo que hizo fue, en la primera elección de Dilma, durante 3 meses, los 3 meses previos a las elecciones, fue cada vez que el presidente Lula salía a hacer campaña por ella, el presidente Lula no tenía voz. Es decir, no había una sola declaración en la voz del presidente Lula, respecto a eso lo silenciaban. Esa fue una decisión. Vamos a ver parte del repudio generado por algunos militantes políticos y ciudadanos común, seguramente, en contra de la editorial que publica esta revista. La notita que sigue, la 10, y ya regresamos.
pessoal da revista Veja, eles usam tentar, de maneira mentirosa, acusar a maior liderança popular desse país, que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sem prova nenhuma. O que motiva a revista Veja é tentar calcular a trajetória de uma mulher que teve se machucar você, vai dar trabalho das suas lutas no movimento social, pela democracia desse país, enquanto as páginas... Por lo menos si no hay justicia ordinaria hay repudio popular. Tampoco eran 8 millones de personas, pero por lo menos un escrache fue, un escrache contra la editorial Abriles, Abril. Abril. Sí. que es la que publica la revista. Sí. Tenés por ahí una fotito más. Sí, para terminar, ¿no? Ni bien pasan las elecciones, a pesar de la Bella, la Globo, la Folla de San Paulo y todos los demás, gana Dilma, ¿no? A pesar. Y el primer número que sigue es con esta nota. Está por ahí, ya la hemos Ya congelado, la ahí tiene. está. Perfecto, dice el arte de ilusionar. De engañar, ¿No? claro. Y la foto es significativa, si nos puede relatar, viceministra. A ver, aquí el compañero Mariano. tiene buena vista. No, es interesante porque Simón una Bolívar. foto es de Venezuela, de Una Caracas, foto de seguidores bolivarianos en Venezuela. con la de Simón Bolívar y al lado una foto del año 1935 de seguidores de Hitler. Y la bajada. Y la bajada dice Napoleón, Eso. Hitler, Mussolini, Chávez, Evo Morales, Lula y ahora Dilma, cuando el objetivo es llevar al pueblo al autoengaño y el truco clásico es convocar un plebiscito. O sea que ahora consultar a un Exactamente. pueblo, eso es fascismo. Y en la imagen Eso. está reflejado, es lo mismo, son iguales los seguidores de Simón Bolívar y del comandante Hugo Chávez en Venezuela a las juventudes del SS en la Alemania de Claro, Hitler. y dice, dictadores, Chávez y Hitler engañan a las masas con plebiscitos. Eso dice el epígrafe. Claro, o sea, ni bien pasan las elecciones y como ya se había anunciado un plebiscito para impulsar la reforma política en Brasil, inmediatamente la Bella empieza su contracampaña, ¿no? Y bueno, y aquí tenemos una muestra, si pudiesen leerlo, los compañeros que nos ven, verán también que es una nota de análisis, ¿no? Donde evidentemente no hay ninguna fuente que nos permita respaldar absolutamente nada de lo que se afirma. Pero aquí lo que se hace es una comparación muy grave, ¿no? Este es el tipo de periodismo que hace constantemente Bella. Es decir, sin comentar todos los demás, pero comparar al presidente Evo Morales con Hitler es bastante grave. Y esto hace la revista esta semana. De manera permanente, además. Bueno, nos pasamos unos segundingos o un par de minutos, disculpen ustedes del otro lado. Un abrazo grande para todos. Gracias a la viceministra de Políticas Comunicacionales, Claudia Espinosa, por visitarnos en Avia Yala. ¿Cómo vamos en Ojo con los Medios y en Avia Yala con este tema de la batalla comunicacional? ¿Pa'lante? Claro, siempre para adelante. Muchas gracias. Un abrazo grande. Doctor, Comandante. nos vemos mañana. Gracias. Un abrazo Mañana, grande gracias. a todos. Esto ha sido Ojo con los Medios. Hasta la próxima visión. En unos minutingos nomás, como si no pasara el tiempo. Chau, chau.